Hola, hola mi gente, bienvenidos a otro capítulo más al podcast de los Torres. Hoy tenemos el capítulo 14, ni yo me lo creo. Tenemos unos números increíbles. Muchísimas gracias a las personas que ven el capítulo completo, que dejan sus comentarios, los leemos, estamos pendientes de todo y por eso traemos invitados especiales, Danielito. Hola, hola gente, qué gusto estar hoy nuevamente acá con mi compañero de fórmula. Mi nombre es Daniel Vázquez y estamos muy felices de estar en un capítulo nuevo. Para nosotros siempre es un placer traer temas que son de crecimiento personal, marca personal, empoderamiento y un montón de cosas más. Y la invitada del día de hoy es muy especial, es una amiga que nosotros queremos muchísimo, somos compañeros de gym, Somos Gym Bros. no, seríamos sister bros con ella, ¿no es cierto? No sé. Ella sería nuestra sister bro. No Seríamos, sé. ajá, algo así. Pero bueno, ella también hace el tema fit. Entonces, les voy a dar una introducción. Ustedes ya saben cómo funciona esto. Alejandra Mazón es comunicadora social con una maestría en comunicación estratégica, mención en comunicación digital y un diplomado en género y políticas públicas. Con más de 8 años de experiencia en medios de comunicación, Alejandra se destaca como activista por los derechos de las mujeres. Su vasta experiencia en la formulación de políticas públicas con enfoque de género ha logrado cambios significativos en su localidad. Además, es fundadora del primer colectivo feminista de Riobamba e hizo un historial al ser la primera mujer en contar con una columna de opinión sobre temas de género en la versión impresa del diario Los Andes, impulsando iniciativas que promueven la igualdad de género y el empoderamiento femenino. Muchachos, el tema de hoy va a ser un poco picante bueno, no le metan hate, muchachos, o sea, es un tema abierto, de hecho es para aprender todos, entonces tranquilos, acá vamos a aprender. Con ustedes, señores y señoras, niños y niñas, en todas las No, partes niños del no Ecuador. creo que nos vean. Ah, sí, no A nos la ven, gente de niños. Dubái, saludos, por si acaso Ajá. nos ven en Dubái. Sí nos ven en otros lados. Si algún día me llevan para allá. allá. Ya nos salieron las métricas, nos ven en España, Estados Unidos, México, Bolivia. Muchísimas gracias a todos ustedes por eso. Con ustedes, no dándole más largas, la señorita, la señora, la mujer, Alejandra Mazón. Señores y señoras, fuertes los aplausos. Hola chicos, muchísimas gracias por la invitación. Yo realmente estoy muy feliz de estar aquí. Me emociona este tipo de iniciativas, estos espacios de comunicación, un podcast dedicado también a profundizar en el quiénes somos en el ámbito profesional y personal y cómo no tocar temas específicos, como tú decías. Hoy vamos a hablar sobre género y derechos humanos, pero también vinculado un poco a la cotidianidad, aquellas cosas que la gente todavía desconoce y les da un poco de miedo tratar sobre temas de igualdad. Hoy vamos pues a informarles un poco más. Sí, gente, yo siempre digo, uno está pendejo, entonces uno invita a la gente que sabe para aprender. Entonces, ese es el sentido del podcast. Ya saben, muchachos, vamos a hablar de liderazgo. Sobre todo, es un punto muy importante porque tú eres una líder. O sea, una líder feminista, líder en ese movimiento. Tú eres yo siempre digo, la punta de lanza. Y nuestros invitados han sido todos así. Sí, oye, bueno, es la pregunta de cajón. Con esto empezamos siempre. Ale, obviamente tú para llegar al tema de comunicación, el tema de liderazgo, tuvo mucho que ver el tema de comunicación. Creo que te ayudó muchísimo el ganar cancha en varios espacios, como vimos, ya fuiste como periodista, hemos tenido el chance igual de que me entrevistes, ahora me toca entrevistarte a ti. ¿Cómo nace, o sea, tu gusto primero por la comunicación? Siempre es importante, o sea, porque entre tantas carreras tú dices la comunicación, creo que es lo que a mí me va a llevar al siguiente nivel. Te cuento, es una historia interesante. Yo desde que tenía 7 años, recuerdo claramente que mi papá tenía una cámara. Entonces él vivía en Estados Unidos, iba y venía y trajo una cámara. Entonces me enseñó a usarla y una vez yo me autogrababa haciendo programas como de la señorita Laura, más o menos. ¿Qué pasa? El desgraciado. Correcto. Entonces mi mami veía eso en mí, ¿no? Y me empezó a gustar. Después con mis primos y primas les decía, ay, hagamos yo que sea una película. Y empieza ese amor. Pero esa conexión profunda cuando yo dije, quiero estudiar comunicación y quiero ser comunicadora, nace justamente por una de mis primas, a quien yo quiero mucho. Ella es locutora, ella se fue a Argentina y me acuerdo que ella nos enviaba los CDs de sus programas y yo los escuchaba y ella hacía todo este tema de la locución y decía, qué hermoso, yo quiero eso. Entonces tuve como un primer enamoramiento con la locución en la radio y ahí empieza pues mi futuro, ¿no? Siempre me dijeron, ¿qué quieres ser? Comunicadora. O sea, nunca, jamás pensé en nada más. Tú no tuviste esa crisis existencial del colegio. O sea, ya sabías, qué loco. Yo sabía lo que iba. Qué loco, güey. Oye, sí, o sea, mira, es muy difícil. Ahora nuestra hermana, a la que le mandado muchos saludos y la queremos un montón. Hola, Yami. Está pasando por un tema así y hay muchos jóvenes, o sea, que están en esta nota. Creo que ahora más, verás, porque hay mucha información. Entonces es como que todos buscan el dinero y claro, está bien, o sea, está bien. Siempre decimos aquí, está bien buscar el dinero, pero
hay 3 cosas que tienes que tener en cuenta como para elegir una carrera, digo acá yo, algo que te apasiona, para lo que eres bueno y obviamente eso te va a dar dinero. Entonces, ahora los pelados es como que no cachan qué quieren de su vida, no tienen como un objetivo, pero imagínate tú a los 16, 17 años. Yo entré a la U a los 16. Qué loco. No, digas en serio. O sea, a los 15 te graduaste, más o menos. Más o menos, sí, fue una locura y todos eran como que ¿qué hace una Wow. menor de edad en la universidad? Increíble, wow, bien. Oye, ¿por qué? A ver, sí, sí. ¿Pero ¿Por por qué? qué? Pausa. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? O sea, Story time. No, es que yo entré súper niña a la escuela, 3 años y medio más o menos, estuve en el jardín, o sea, era un ¿en bebé. serio? Claro. Ajá. Sí, Y no. antes no había, ahora es prohibido, o sea, ahora tienes que cumplir Claro. reglas en Sí, cuanto sí. a tu edad, pero antes no, entonces tengo un montón de compañeros igual o amigos, amigas que han entrado en esa época, ¿en en serio? esa O sea, temporalidad. tú sí le movías durísimo a la bolita y papel, esa de ahí Claro, que te yo hacían todo. en el jardín. Y es, Oye, y es qué chistoso, loco. verás, porque mi mami me dice, yo no iba a entrar a la escuela, Ajá. me llevó solo por un tema de inscribirle a mis primos y yo no quise salir más. O sea, mi mamá dijo, ella entró a la escuela y dijo que me tuvieron que sacar por poco arrastrando. Ah, tú no fuiste la que llorabas, la que... No, Mami, yo mami. no quería volver a la casa. Sí, Qué loco. definitivamente. Oye, pero mira, qué bacán. Tú a esa edad, imagínate, estar clarísima en lo que quieres. Sí, Súper sí. bacán, porque eso demuestra que, a ver, ya tenías una tendencia, ¿no? A lo que te iba a hacer, lo que iba a ser, bueno, tu vida profesional en este caso. Y gracias como a este tema de la comunicación, cacho que a ti se te abren un montón de puertas, porque yo te vi, a ver, si no estoy mal, empezaste haciendo radio, me parece. Así es. Ajá, ¿no es cierto? Efectivamente, en Radio Hola fue mi primera radio. Exacto, empezaste haciendo radio, fue como tu escuela, cachar cómo son los medios de comunicación. Luego te vi en Diario Los Andes, que Ajá. es, bueno, la gente que no es de Chimborazo, es un periódico regional, no es solo de Chimborazo, sino me parece que es Chimborazo, Tungurahua, Toda la zona 3. Ajá. zona 3. Pastaza. Para Ujú. Profe, la zona profe, 3, los que ajá, estamos pendejos, ¿cuál es la zona 3. ¿Qué provincias? ¿Qué nomás provincias son? nomás? A ¿Te ver, acuerdas? no me acuerdo, creo que Chimborazo, Ajá, Tungurahua, Tungurahua, de ley. Pastaza. y- Ay, cabrón, sí una está más. bastante... Ajá. sí, Regional. sí. Es regional, A la súper madre. amplia. Ajá. Claro, sí. Entonces, estamos hablando de que le llegas a muchas personas. Y tú entras al periódico haciendo notas. Bueno, creo que fuiste corresponsal, me parece también estabas por ahí en ese trabajo. Oye, pero, a ver, aquí ya va como la primera onda, ¿no? Ya. De que ya, bueno, estudias comunicación y es súper bacán lo que te decía, que te abre puertas, pero ya te pegas una columna así del movimiento Feminista. feminista. Y Sí. comienza ahí tu exploración, digo, por este campo, ¿no? O sea, creo que la comunicación abrió esa puerta. No sé Sí. si tú ya igual desde los 15 años decías, chuta, no sé, los derechos son vulnerados. No, toda yo la te nota". cuento, y viene una historia interesante. Bueno, yo siempre cuento esto porque es importante que muchos jóvenes se identifiquen con mi historia. Yo vengo de una familia muy tradicional, o sea, toda mi familia, yo también somos evangélicos, cristianos, mis tíos son pastores. Ah, sí. Y somos una familia muy, muy tradicional. Pero yo creo que justamente en esa autorreflexión, a veces dicen no ser la ovejita negra, pero siempre fui una mujer muy crítica. O sea, yo soy lectora desde que tengo uso de razón. Ay, cabrón. Y siempre he sido una persona que está cuestionando el sistema, así, tal cual. Entonces yo no me consideraba feminista en su época, pero sí era crítica con las actitudes y situaciones que una tiene que vivir como mujer. Por ejemplo, una de ellas, el acoso en la calle, el acoso callejero. Ajá. Es algo que yo detesto hasta ahora, lo detestaba en la universidad, inclusive en la escuela. Imagínate una niña de 9 años. Yo era una niña desarrollada. O sea, a los 9 años yo ya parecía de más. Y imagínate tener 9 años y salir a la calle o ir al mercado y ver que hombres de 40, 50 años te morboseen. O sea, ¿cómo gestionas eso? ¿Ya? Entonces ahí empieza como esta crítica de decir, ¿por qué si siendo una niña me están morboseando, me están silbando, me están viendo con otro tipo de ojos? Y ahí es cuando empieza este caminar crítico de decir, no, o sea, algo pasa aquí y no quiero que pase. Entonces, claro, evidentemente, entro a Diario Los Andes, uno de los medios más grandes de aquí en la región, y quieras o no, eso me abrió las puertas para poder entablar diálogos con activistas que no necesariamente eran feministas, pero personas que cuestionan al sistema. Y ahí fue como que yo dije, a ver, soy periodista, tengo un medio, los directores me ayudan y me apoyan en el proceso, vamos a abrirles las puertas para que hablen y empiecen las denuncias sociales, y así nace este amor por el activismo, específicamente en el movimiento de mujeres. Qué loco. Ajá. Oye, bueno, vamos a tomar temas obviamente feministas, Sí, porque, pero antes de llegar como a esa parte, Ya, al mío. ya, ajá, como para pelear, no, mentira. No, no, tranqui. Chon, 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 chon. Pero, o sea, a la final yo cacho que siempre fuiste feminista, porque Sí.
Solo que no sabías el concepto, digo yo, en ese Exacto. tiempo, ¿no es cierto? Definamos. Ajá. Y definamos. Definamos El feminismo es un pensamiento político. Por eso te digo, no necesariamente me tengo que autodecir que soy feminista. Ya es un pensamiento político, es una construcción crítica a un sistema específico. En este caso, el sistema patriarcal, que justamente hablamos de este sistema que ha sido dominado por hombres. Pero aquí vamos a hacer un paréntesis. O sea, la gente es como, ay, las feministas odian a los hombres. No, odiamos ese sistema estructural que ha hecho que siempre a las mujeres se les designe o se les delegue roles específicos. O sea, las mujeres están cansadas un poco de eso. Si no nos hubiéramos cansado de eso, no pudiéramos trabajar, no pudiéramos estudiar, no pudiéramos hacer ciencia. Entonces, yo lo que siempre invito a la sociedad es que veamos que este pensamiento político ayuda al crecimiento de las mujeres. O sea, hay que desmitificar el odio hacia el hombre. No hay odio. Lo que queremos es la igualdad, el respeto en condiciones mutuas y que el hombre, obviamente, en marco a sus privilegios, porque hay que aceptar, o sea, los hombres tienen privilegio, muchos privilegios, sean ese apoyo para que las mujeres sea un poquito más fácil la vida hasta que soñemos como en una igualdad, porque todavía sigue siendo una utopía. Oye, me encantó la parte igual que me dices antes de pasar igual a ese tema. Como te decía, que eres una lectora apasionada. Sí, y igual yo comparto ese tema. Yo leo mucho. Y hay una pregunta como chévere, ¿no? Riobamba, históricamente, hay un libro que se llama Las costumbres de los ecuatorianos de Osvaldo Hurtado, que habla justo de este tema, o sea, del tema colonial, por qué somos así, y como dices, tradicional es por herencia en realidad, el tema colonia, el tema república, cuando se formó todo esto. ¿Qué tan difícil es ser, o sea, tener el pensamiento político, como me dices, de feminista, en la sierra, o sea, en una ciudad que es tan tradicional? O sea, Riobamba es muy tradicional. Es muy duro. Y yo justamente previo a esta entrevista hablaba contigo del hecho de que yo soy una persona que cuido muchísimo mi privacidad en el ámbito familiar. Yo no hablo de temas familiares porque esto va a una anécdota. Yo inicio con el tema del activismo muy fuerte. O sea, aquí en Riobamba se lograron cambios transformacionales increíbles, desde cuestionar el reinado de Riobamba, desde erradicarlo inclusive. También generar agendas de género y de igualdad, pero eso costó mucho y costó la tranquilidad. A mí en lo personal hubo una época en la que me costó la tranquilidad familiar y sufrimos una temporada de persecución. Imagínate que una vez yo esto lo cuento y fue muy duro. Wow. Yo todas mis redes sociales las tenía como públicas, pero eran muy familiares, ¿no? Antes de ser influencer, que ya lo vamos a hablar después, ¿no? Pero fue el hecho de que íbamos a un bar y habían personas o organizaciones que nos veían y empezaban pues a querer como generar un debate y su ira contra la lucha, ¿no? Y ahí es cuando yo me empecé a asustar. Hubo un momento con mi expareja, hablábamos y me decía, o sea, hay que parar porque es tu vida personal y necesitas tranquilidad. No es justo de que te escriban en redes sociales internamente, yo que sé, con amenazas, con cosas así. Entonces ahí fue como cuando yo me di cuenta que dije, esto es un peligro. O sea, está bien ser activista, está bien amar a la sociedad, pero tristemente la sociedad también te da la espalda, ¿no? Tú estás luchando por la lucha de mujeres. Es una lucha sola igual, ¿no? Cuando sola. eres activista. Pero digo, Dura. igual forma O sea, de parte hecho, del paquete, ¿no? pero O sea, es el parte tema de la de- persecución, ¿no? Correcto. O sea, ¿Qué te iba a decir? El líder es solitario. Así es. El líder es solitario. hay un libro, de hecho, que se llama La soledad del líder, así. Interesante. Sí, ajá, muy bien. Es que es un concepto integrador, imagínate, y yo lo viví. Claro que en la vida, yo tengo un gran amigo que me decía, en la vida hay que tomar decisiones. Y a mí siempre me ha costado tomar decisiones, pero en ese momento de mi vida yo dije, yo siento que di mucho por el movimiento de esta ciudad y dejé y marqué un hito importante, como te digo, fue el primer colectivo feminista, fueron los primeros cambios que no se podía dar en una ciudad tan tradicional. Imagínate hablar de un tema de reinado de Riobamba, yo sé que ahí viene el hate, 3, 2, 1, pero yo siempre lo he hablado abiertamente, o sea, perdón, he dicho, ¿por qué se ejerce violencia a través de estos espacios, no? Porque él... Ok, sí. ¿Por qué? Ajá. Ya, listo. Cuando nosotros... Sale, Ya, sí, espera, ahí voy. agarra, ahí voy. Ahí voy. Ya. De ese. Pero cuando hablamos de reinado como tal, es situar a la mujer en un lugar específico del cual no puede salir. Es decir, tú puedes ganar en un espacio por el hecho de ser bonita. Hay un libro de la historia de Riobamba, que no voy a decir los autores por temas también que estoy pensando para que no haya ningún tipo de problema, en el cual, imagínate que las mujeres antes para el reinado de Riobamba tenían que cumplir ciertos patrones, ¿no? Por ejemplo, ser soltera, tener cierta edad, tener cierto estatus social, Ah, sí, sí. que era más fuerte aún. Si tú no perteneces a cierta familia, tú no puedes ser reina de Riobamba. Y eso es discriminación directa. Claro. Igual, Entonces, poco, digo, como la religión también. O sea, Claro. quieras o no, esa nota igual va como que es muy marcado de parte de la religión a
cosas sociales que se han dado de siempre. Pero imagínate normalizar la discriminación. Claro, ajá. O sea, el hecho de ser mujer, por el simple hecho de ser mujer ya somos discriminadas. Y en una época, hablemos de los años 50, 40, donde la mujer realmente solamente nació para maternar y cuidar y estar en casa, aún así quiere salir a la esfera pública, era la única forma de estar en la esfera pública y ser reconocida era un reinado. Pero ahora, bien, quiero entrar a un reinado, ¿qué condiciones tengo que cumplir para ser aceptada? Imagínate, o sea, es el hecho de ir viendo cómo tenemos que pasar filtros y pasos para ser aceptadas socialmente. Y obviamente todo esto se reduce al tema de belleza, al estereotipo de la belleza, cómo tiene que ser la mujer bonita, cómo tiene que medir, cómo tiene que ser su cuerpo para ser aceptada socialmente. Ahora, a mí esto me preocupa mucho. Yo he hablado con muchas de reinas de Riobamba, amigas inclusive, actuales inclusive, y el ejercicio de discriminación, de violencia internamente dentro de estos espacios y externamente es muy duro. O sea, yo a veces digo, cuánto quisiera que los medios de comunicación o estos espacios hablemos también de cómo las chicas sufren violencia previo al evento y posterior al evento. Se han dado comentarios de que la gente, una chica me contó que ha ido a Macají y le han dicho, usted es la reina de Riobamba, pero sí está fea. Imagínate. ¿Cómo puede una mujer vivir tranquila en un mundo así? Que aparte tuvo que sufrir para tener una banda, tuvo que cumplir un sinnúmero de condiciones y obviamente ya es reina, pero cuando eres reina todavía no cumples esos objetivos sociales, ¿no? Aún no eres bonita, aún no tienes el cuerpo perfecto, aún no eres nadie socialmente. Entonces, eso es lo que produce estos espacios. Entonces, cuando uno dice, ¿para qué seguir promoviendo esto? Estamos en una era en la que queremos promover procesos de formación educativos, donde vemos a las mujeres como lideresas. Yo siempre he criticado y hablado con las instituciones públicas de nuestra localidad. Y he dicho, hablamos de política pública, tenemos fondos públicos, promovamos procesos de formación. Qué hermoso sería, no un reino de Riobamba, pero sí un proceso en el que escojamos a mujeres líderes en el cambio climático, mujeres o niñas en la ciencia. Hay tanto por hacer, pero aún así la tradición, que es generacional, o yo digo transgeneracional, que va de generación en generación, hace que no avancemos y no evolucionemos. Por eso a veces yo digo, haber eliminado el reinado de Riobamba no fue todo. Hay una deuda pendiente, ¿sí? Hay una deuda pendiente de educación local. Claro, es que no matas la cabeza, como quien dice. O sea, solo yo también censuras un espacio. Yo no estaba de acuerdo que con fondos públicos se haga un reinado de Riobamba. Bueno, eso cambió. Yo ahí digo, ok, de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, viene la empresa privada. Claro. Y hace su reinado. Ok. Y las personas ahí sí ya deciden participar por su voluntad. ¿Eso también se juzga? ¿Por qué se juzga? Es que hay una deuda. La deuda pendiente es institucional. ¿Por qué la institución no ha generado campañas permanentes para que la gente se dé cuenta por qué no debemos hacer estos espacios? El hecho aquí ya ni siquiera es económico. A mí lo que me asusta es que inclusive la empresa privada sigue justificando el por qué sí tenemos que hacer estos espacios. Y todo es simplemente sexualizar a la mujer y lucrarse de esa sexualización. No hay más. ¿Qué más podemos encontrar en estos espacios? Hay personas que dicen, y he tenido diálogo porque yo te digo, yo soy una activista abierta al diálogo. Siempre aprendo algo, no soy radical, nunca he sido radical. Entonces, cuando yo les pregunto y les digo por qué quieren mantener estos espacios, pero es que hacen obra social. Digo, ya, hagamos obra social, hagamos proyectos sociales, pero ¿por qué mantener el simbolismo de la banda? ¿Por qué mantener los simbolismos de escoger a la mujer más bonita? ¿Por qué mantener eso? Si queremos obra social y transformación social, hay otros mecanismos. Sí. Pero la gente no quiere. Para mí también eso de la obra social, para mí es una excusa. Es una excusa. Ajá, es una excusa. Pero yo más te preguntaba porque obviamente es economía y la economía, ustedes saben, la economía capitalista es totalmente brutal. Entonces ya, ahí sí cada quien. Y las mujeres que deciden hacer esto. Es que el problema es que a veces yo hablo del derecho a decidir. Tú tienes derecho a decidir cuando estás informado ante algo. Es como los derechos sexuales y reproductivos. Si el Estado no invierte en campañas informativas y no les da los mecanismos a los adolescentes, van a seguirse embarazando. Y ellos van a decir, es que yo quiero. Mi sueño es ser madre. ¿Quieres ser madre? Pero si no tienes otras opciones de vida. O sea, el Estado no ha invertido en ti para que sepas por qué. Puedes ser madre, pero no en este momento. Lo mismo pasa con los reinados. A mí me asusta, como te digo, que las chicas todavía quieren ser, pero, sí, por eso te pregunto. Pero es por este desconocimiento, la falta de educación, la falta de inversión en campañas permanentes de por qué tenemos que eliminar espacios que siguen promoviendo violencia de género y promoviendo estereotipos de género. Y verás, justo ahí hablábamos con la Mica en capítulos anteriores, que fue reina de Riobamba y todo. Claro. Que las chicas que salen
o bueno, que las exponen, ¿no? A veces también es una presión social bueno, presión familiar. Como que, ay, sí, mijito, usted es reina, vaya, que ni sé qué. Está bonita, mija, vaya de reina. Ese es, ¿no? Pero las exponen al ojo público y eso es muy complicado. Entonces tú entiendes esto, nosotros entendemos esto porque hemos estado muchos años en medios y todas esas situaciones, pero las chicas lastimosamente, como tú dices, no están informadas y no saben a lo que se meten. O sea, no saben que porque se equivocan en algo, la gente se les va a ir encima y no, es que eres así, no, mira, no puedes ni hablar. Correcto. Entonces, claro, o sea, ¿cómo le dices a una chica de 17 años, 18 años que hable frente a muchas personas? Tal vez hay personas que sí, hay chicas que sí, les sale muy natural, pero imagínate esa presión, ¿no? O sea, de que, ay, tengo que verme bonita, tengo que modelar bien, tengo que hacer muchas cosas. Y exacto. Es complicado. Y mira, yo siempre hablo del autorreconocimiento. Di un taller en Quito hace poco y decía, no podemos hablar de violencia de género. O sea, lo teórico es cansón, a nadie le importa. Hablemos del autorreconocimiento. Y yo como autorreconocimiento siempre doy un poco de testimonio de mi vida. Imagínate que yo desde los 13 años he estado en reinados. Yo estuve en reinados de la Federación Deportiva, en la Agencia Nacional de Tránsito, estuve a nada de entrar al reinado de Riobamba y puedo hablar desde la experiencia internamente cómo viví. Y a veces yo digo, yo estuve ahí y yo he sido crítica inclusive con mi madre, pero claro, no puedo juzgarla porque su desconocimiento hizo que yo esté en estos espacios. Pero ¿qué viví yo en estos espacios? Viví discriminación, viví bullying. Yo realmente no aceptaba mi cuerpo. En ese entonces ahora veo las fotos y digo, estaba bien, pero era la constante crítica de que tú eres anchita, eres gordita, no lo vas a lograr. Entonces, yo viví eso permanentemente. Y es un abuso psicológico tal brutal. Sí, o sea, sí, no tienes libertad. No tienes libertad para comer, para vivir. Obviamente peor, no hay una situación educativa de decir, entonces sé saludable, cuida tu cuerpo como ahora sí lo hago. Pero en ese entonces, siendo menor de edad, aparte, hacía lo que mis padres querían, lo que mi institución educativa quería. Tenía que cumplir con esos objetivos y me obsesionaba con querer encajar socialmente. Entonces, realmente yo con esta experiencia que tengo, por eso es como algo que yo lucho permanentemente y quiero transmitir a las niñas de que hay otra opción de vida y por qué no tenemos que seguir con esto también en las instituciones y tenemos otros espacios que sí hay que promover y que no lo estamos haciendo. Oye, y también, mira, hay como ya, bueno, para ir cerrando el tema del reina, Que a mí se empieza el nosotros fuimos testigos en realidad, creo 2 veces, negro, ¿Qué? de Miss Ecuador. Ya. Entonces, ¿sabes qué pasa? Igual nosotros cachábamos que hay un exceso de atención que nunca en tu vida vas a tener, ¿cachas? Entonces viven en una burbujita y nosotros cachábamos eso. Y decía, oye, o sea, chévere, ya bueno, ya estás ahí, ya. Y aprende lo que puedas, disfrútalo si quieres, pero estás en una burbujita de exceso de atención. Y cuando ya te la revientan y se acaba todo esto, te queda también un vacío de esa atención, o sea, y es denso porque la gente comienza a buscar atención en otras cosas y comienza a tratar de llenar. Entonces nosotros veíamos ahí como que ya habían muchos traumas, ¿no? Así de lado. Y claro, tú ves toda la onda de farándula y ves que están muy bonitas y todo, ¿no? Pero como te decía, hay una burbujita. O sea, hay una burbujita y cuando esa vaina se revienta les coge, o sea, bien feo porque ya no tienen atención y ya se sienten más inseguras. Ya no están las cámaras, ya no están Claro, ya no hay gente entrevistas. que le esté viendo y ahí se comienzan a sentir feas por esa vaina. Entonces sí es como eso es una nota bien fea eso. Es el hecho de seguir sexualizando a la mujer. Esto hablamos desde la historia de la publicidad, ¿no? Utilizábamos los cuerpos de las mujeres para promocionar productos. Hablamos desde los años 70 más o menos, cuando viene este boom industrial de querer vender todo y ven a la mujer como un objeto sexual. Entonces voy a vender la Coca-Cola, pero pongo una mujer desnuda. Yo siempre pongo un ejemplo en los talleres y digo, no sé si ustedes recuerdan en la época de Bucaram, cuando daban los cuadernos con Erika Vélez desnuda. Imagínate un niño de 6, 7 años. En las mochilas amarillas. También, en las mochilas amarillas. ¿En serio? No, claro no que recuerdo. sí. No me Y te daban recuerdo, pero sí me acuerdo de Erika Vélez, obviamente. Ya, o sea, era como eso, la sexualización. Claro, sí es cierto, sí salían en los cuadernos, pues siempre se vendían los cuadernos, o sea, así, claro, loco. la Eriquita. Entonces construyes imaginarios y sexualizas. Entonces un niño de 6 años con cuadernos así, dices, no está mal, sí está mal, porque estamos construyendo un imaginario de ver a la mujer sexualizada siempre, para vender un cuaderno, para cualquier otro fines de construcción social. Entonces, cuando uno recapitula y ve en la historia, dices, wow, o sea, todo es estructural, todo es sistemático y hay que romper ya con esos patrones, esas culturas que lo único que han hecho es promover la violencia. Oye, Ale, sí, súper bacán. O sea, igual, totalmente de acuerdo. Siempre que hablamos es bacán porque aprendemos full. Yo te digo del tema feminista. Nunca hemos tenido el chance como de hablar contigo igual de estos temas, ¿no? Ajá. Hemos trabajado, pero Pero sí, sí, no, o sea, harto sí, work. Pero como hablar a lo que así. vamos. A lo que vamos. No. Ahora,
siempre hablamos como del lado feminista, ¿no? Entonces, igual la ley se hace como, la ley, si eso dice, igual no comparto eso, la ley se hace el más débil, que chuta a la mujer, los niños, pero ahí va un tema, igual ahora te hablo de plan hombre, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo, claro, como tú dices, tiene más privilegios, por ser hombres es mucho más fácil a veces ciertas cosas, no sentimos sí sentimos la discriminación y quienes ya le hemos pasado así como el acoso de gente, es denso, o sea, ya ahí te pones en el lugar de una mujer, claro. Pero ahí va otra cosa, que como dices, el tema de ser mujer, claro, ya tiene sus beneficios, a veces también, ¿no? O sea, no es que todo está mal también, ¿no? Si tienes como cierto trato distinto, por decirlo así. Claro. Pero ahora, ¿qué pasa en el tema de los hombres, verdad? O sea, en cambio nosotros, a veces como, por no querer, digamos, incomodar a una mujer, es como que nos toca reprimirnos en ciertas cosas, ciertos comentarios, pero también es muy difícil, digo, porque uno no entiende. O sea, nosotros somos como muy cuadrados, digo yo, y muy sencillos en muchas cosas. Somos muy lógicos. Ajá, pero es muy difícil, en cambio, como hombre, evitar ciertas cosas. Por ejemplo, a ver, el tema de ver, yo veía podcast igual de feministas, o sea, no está mal que veas, aprecies a una mujer, pero morbosear es otra cosa, o sea, ¿cachas? Entonces, no sé, ahí, por ejemplo, ¿cómo debería tomarlo un hombre, digamos, para querer hacer un halago a una mujer sin necesidad, claro, de caer en lo sexual? Sí. O de... Es que es muy delgada la línea del acoso. Sí, es exacto, como para no acosarte, porque digamos que viene alguien y te dice, oye, Ale, estás guapísima, pucha, qué cuerpazo, súper bien. Ya, ¿cuál es la línea como hombre que no deberías cruzar para que una mujer no se siente incómoda? Siempre hablamos de consensuar, o sea, de la libertad de decidir de la mujer. Vamos a hablar de acoso callejero, por ejemplo. El acoso callejero invade tu libertad, tu privacidad. Tú estás yendo, por ejemplo, por la calle, es tu momento, tu espacio, y que venga una persona y te lance comentarios soeces, sexuales inclusive, porque me pasa a diario. Eso a todas las mujeres, creo. Y a todas las mujeres. Eso es incómodo, eso no se puede dar, porque estás invadiendo tu espacio. Diferente fuera que en una cita, sea romántica o en un espacio de amigos, te puedas lanzar un comentario no soez y que veas que la mujer lo recibe bien, pues perfecto, hay un intercambio de comunicación interesante, porque ves que la mujer está aceptando. Pero sí, hay un no por respuesta. A mí me ha pasado también que a veces, no sé, viene alguien muy halagador y que estás muy bonito y es como, gracias, pero basta, y continúa la situación, eso es acoso. Porque ya, o sea, no te estoy dando, no te estoy dando el ya la segunda ya es acoso. Muy interesante el consejo, porque ya me dices, entonces, si una mujer te dice que no, o te da chance, ya vas cachando tú también, o sea, porque ya, bueno, tampoco es que estamos pero es que también los hombres somos pendejos, indirectos, y esas cosas no cachamos. Pero ya, si tú me dices, yo digo a la primera, ay, estás muy bonita, muchas gracias, pero no. Ya entiendes, o sea, me siento ya es incómodo, comunicación, claro. Ya entiendes, dices, no, exacto. ya. Entonces, si la segunda es un problema igual de cosa. comunicación podría ser. Y la campaña del derecho a decidir, ya cuando hablamos del cuerpo y derechos sexuales y reproductivos, yo también la aterrizo al derecho de enseñar a las mujeres a decir no. Yo hablo mucho, por ejemplo, de fomentar, poner límites y de decir no. Es que a nosotros no nos enseñan. Siempre nos han enseñado a ser muy maternales, muy permisivas en todo, o sea, tratar de no lastimar al otro. Ese es como un tema femenino, muy ¿no? sumiso, digo yo, porque es como, es muy natural a veces, digo yo también. Exacto, pero cuando tú vas y va alguien y te quiere lanzar un halago y no te gusta, y yo le digo, ay, ¿sabes qué? No me gusta, basta. Entonces es como, uy, no, está loca, ¿me entiendes? Se genera ese concepto, y no es así, es el derecho a decidir sobre tu cuerpo y sobre tu privacidad, y eso es un tema educativo. Muy bien, súper buen consejo. A mí, yo te digo, me encanta hablar de eso, porque ahora yo te digo, igual como hombre, ¿qué nos pasa? Yo creo que a todos los hombres y la gente que nos está viendo. Es complicado, digo, a veces también ser hombre porque, a ver, no te puedes expresar, no puedes tener sentimientos, eres muy marginado. Yo te soy sincero, o sea, por noticias y todo lo que veíamos, yo veía a grupos feministas y a veces tú decías, chuta, no, o sea, pues por el hecho de ser hombre me puede pasar algo. Vimos ejemplos, en México recién hubo un caso, me parece, de un chico que estaba cruzando por ahí, no sé el contexto entero, pero la cuestión es que le pegaron. Y yo digo, la violencia en cualquier tipo de género, no me importa en qué lugar se dé o en qué espacio, está mal. Menos tú, Chito Vera, tú sí métele puñetas. No. Sí. No, pero o sea, Chito Vera en lo UFC, en el deportivo. Tema deportivo. Sí, pero eso te digo, o sea, es como igual
enseñarles, y te digo, porque hay muchas personas que nos ven que son hombres. Correcto. Y a veces es muy delicado o no tienen el chance, digamos, de preguntarle a una líder feminista con este pensamiento muy claro de qué está bien o qué está mal. Porque ya te digo, a un hombre le dices, oye, haz esto y te lo hace. No hagas esto, ya no lo hace. No todos, ¿no? Pero la mayoría. Entonces es como muy difícil a veces nosotros cachar qué está bien, qué está mal. Y sería bacán como que nos des un panorama más amplio de eso. El primer paso del cambio es tener el interés de ser parte del proceso de transformación. Y es lo más difícil que encontramos nosotras las mujeres en la lucha. Porque los hombres no quieren. ¿Qué ha pasado? Los hombres cuando son aliados supuestamente en la lucha, quieren protagonizar la lucha. Nunca quieren dar un paso al lado. Y es difícil dar un paso al lado. Y no te hablo solamente de un tema de género, ¿no? También en el círculo de mujeres también es difícil dejar ese privilegio hablamos de esta teoría tan famosa como es la teoría interseccional, que inclusive en las mujeres hay diversidad. Una mujer blanca que viene de una posición económica estable no es la misma que una mujer de una comunidad que ha tenido que vivir situaciones complicadas, pero aún así en el movimiento tú te das cuenta que hay un ejercicio de poder. Entonces siempre las mujeres blancas con capacidades están liderando. Entonces cuando hablamos de interseccionalidad hablamos de que no, basta, tenemos que dar un paso al lado y darle voz a aquellas mujeres que están sufriendo y son vulnerables, sufren un doble vulneración que una mujer blanca con privilegios. Entonces, lo mismo pasa con el tema de la desigualdad de género. ¿Hasta qué punto los hombres, como género, están dispuestos a dar un paso al costado y dejar que las mujeres protagonicen la lucha y ayudarles y apoyarles en este proceso de igualdad? Ahora, hay otro tema también. No, te escucho. Yo te iba a preguntar, o sea, ¿cómo el hombre da un paso al lado? ¿Cuál es ese proceso de dar un paso al lado y qué significa que la mujer protagonice la Por lucha? ejemplo, en el trabajo. ¿Qué pasa en los espacios laborales? Y esto se da a diario. La voz de la mujer siempre es menospreciada. Y yo te lo digo desde la experiencia personal. Las mujeres tenemos que sacrificarnos el doble. O sea, si mi compañero de trabajo tiene una maestría, yo tengo que tener 2. ¿Por qué? Porque el simple hecho de ser mujer me condiciona de que voy a maternar y las empresas no quieren madres porque son un problema. Sí. El hombre no. Entonces, ¿me entiendes? La lucha de poder, el ejercicio de poder. ¿Hasta qué punto el hombre dice no? Y me hago a un lado y le doy oportunidad a mi compañera para que surja, porque tal vez no es madre o tal vez sí es madre y necesita una oportunidad. Ese ejercicio cognitivo y social no hay. Pero igual, ¿no crees que es una idea hasta cierto punto muy romántica? No te digo solo por el género hombre, porque somos seres ilógicos, somos seres que nos dejamos llevar mucho por el ego, mucho por el orgullo, somos seres impulsivos y de los dos géneros, o sea, de los dos géneros. Entonces, ¿no crees, te digo, que es a veces muy romántica la idea de que alguien te diga, ¿sabes qué? Yo me voy a hacer un lado para que tú crezcas, tanto sea hombre o sea mujer? Más que hacerte a un lado es el autorreconocimiento de cómo puedes aportar en esa lucha de desigualdad. Por ejemplo, a mí me decía una amiga mía, nos contaba una historia, un ejemplo laboral en una institución pública. Entonces ella decía que les llevaban a un departamento y entraban las mujeres y les preguntaban previo al contrato, ¿usted va a tener hijos este año? ¿Sí o no? Porque si va a tener, no le podemos renovar el contrato. Entonces hay hombres que están en esa mesa directiva que están escuchando ese interrogante. ¿Callamos frente a eso? ¿O hablamos frente a eso? ¿Me entiendes? O sea, no necesariamente decir, no, yo dejo mi puesto por ti. No, eso no. Pero ¿qué estamos haciendo para generar reivindicación social? Si yo soy hombre y escucho eso y estoy en una situación de decisión, ¿qué puedo hacer para que no le discriminen a esta mujer por el hecho de ser mujer? Ahí es un tema de enfoque de género. Claro, ahí como para dar un marco legal nada más a la gente que nos ve, cuando las mujeres tienen este proceso de ser madres, las empresas están obligadas a darles, primero a renovarles otra vez el contrato, darles un periodo de lactancia, un periodo de estar con el bebé, de recuperación. Ahora se ha adaptado también para los papás, son como 15 días me parece que les dan, pero las mamás es más tiempo, tienen que bajar las horas laborales por el tema de la lactancia. Entonces, por eso es que para las empresas no es tan conveniente que una mujer se embarace. Y de hecho, como dices, hay muchas empresas que obviamente no pueden hacerlo, ¿no? En teoría, legalmente no pueden hacerlo porque ya es discriminación. Pero si te embarazas, lastimosamente, pues pierdes el trabajo, te sacan por ahí con alguna excusa o te hacen la vida imposible dentro del mismo círculo laboral y terminan, pues, separando. Y ese reconocimiento, eso de primero reconocer el problema y aceptarlo, y si yo estoy en ese espacio, puedo reivindicar y apoyar la lucha de las mujeres sin decir afuera, soy feminista, no es necesario, pero es en ese entorno, ¿qué estoy haciendo para darle voz a una mujer que está siendo vulnerada? Entonces ahí viene también el tema de las nuevas masculinidades, que es otro tema que también estamos apoyando que se dé, cómo los hombres cambian su forma de ser, porque ahora
algo que tú decías es importante, ¿no? Cómo los hombres han sido criados desde niños. El hecho de coartar tus sentimientos, porque el hombre que es de ahora es... Ajá, sí podemos decir aquí. Ya. Sí. Si te gustan las muñecas, eres... Entonces siempre ha habido un condicionamiento, ustedes han tenido, a mí realmente me conmociona, a ver, yo siempre que hablo en los talleres digo, yo vivo conmocionada de la forma en que han sido criados los hombres, porque he sido muy dura, muy recta, muy fuerte, muy estructural, muy cuadrada, y si no eres esto, no eres hombre, por eso son así, tristemente. Sí, y eso te decía, igual somos muy, a ver, es muy instinto, entonces luchar contra tu instinto es muy difícil, o sea, bueno, nosotros creemos en... Es un tema igual como para debatirnos de dónde venimos y todo eso, pero igual somos, como te digo, muy instintivos, tenemos muchas hormonas, para nosotros liberarlas es por eso los deportes, o sea, que haya contacto, pucha, ya es cuando te salvas, ¿no? En las mujeres, en cambio, como liberan hormonas es a través de la menstruación, es como más fresco porque son más tranquilas en ese sentido, pero cachas, en nuestro sentido... a veces somos como muy toscos, pero ya de naturaleza, y es como muy complicado. Yo te digo, ahora, con un ejemplo claro. Mi esposa, yo tenemos un niño, obviamente lo estamos criando como en este ambiente como respeto, ¿no? Y toda la vaina, lo que antes no se hacía, como enseñándole ciertas cosas. Y la mamá le enseña unas cosas, yo le enseño otras cosas. Pero primero hay que determinar que los hombres somos buenos para unas cosas, o sea, para otras no tanto. Eso yo quería topar esos Entonces, temas. A veces digo yo, termina confundiéndose el tema de discriminación porque se me ocurre, eres hombre, mucha, tú tienes que hacer trabajos de carga, ¿sí me cachas? Entonces, ahí nosotros no es como que nos quejamos, ¿no? O sea, no es como que no es que hay un movimiento, siempre decimos un movimiento masculino que dice, hey, ¿por qué yo tengo que hacer trabajos de carga y no puedo estar en una oficina? Entonces, cachas, no sé, ahí bajo tu concepción termina siendo lo mismo pero del otro lado. O sea, ¿solo que nosotros no nos quejamos o es totalmente distinto? A ver, trato de entenderte en el hecho de... Y en las mujeres, en este caso, ¿cómo nos quejaríamos? Sí, o sea, por ejemplo, te decía en el tema de que, a ver, podría considerarlo como discriminación si digo, es que eres hombre, tengo que ir a cargar ya. Pero si fuera mujer, estarías en una oficina. Algo así. Claro, esos son los roles y las normas de género. Exacto, eso es lo que te dicen, pero yo te digo, en el tema hombre no es como que hay alguien que dice, oye, no, ¿yo por qué tengo que irme a trabajo así? ¿Cachas? Entonces no sé si estaría como bien también poderte, digamos, armar algo para decir, no, oye, no, yo es no que poder ahí hay estar violencia. acá. Mira, yo te voy a poner Eso, un ejemplo. Exacto, es violencia. Es violencia. ¿Por qué te voy a decir? Increíble. Te voy a poner otro ejemplo en el ámbito de la educación superior. Hace unos 4 años atrás, todas las universidades del país se reunieron para hacer una investigación de género en cómo está el tema de las carreras en el tema de género. Y es impresionante, por ejemplo, la carrera de educación. Casi el 85% lo lideran las mujeres y el restante los hombres. Y cuando hacen la encuesta se dan cuenta de que hay hombres que sí quieren ser educadores, es decir, profesores de preescolar, etcétera, pero no lo hacen porque esa no es una carrera de hombres. Exacto, hay muchas carreras. Y hay un montón, esto es un ejemplo. Pero ¿no crees que igual el tema de este desplazamiento de los hombres también se debe, obviamente, a que se está impulsando esto, pero también es el tema de, a ver, ese es un puesto, lo que piensa como empresa, te digo. O sea, este es un puesto para una mujer, voy a poner una mujer en este puesto. Este es un puesto para hombre, voy a poner un puesto para este hombre. Para mujeres, digamos. Ya. Un ejemplo clarito. Yo estudié contabilidad y auditoría. Éramos 2, 3 hombres, eran 20 mujeres. Yo era una amiga y más, pues. Ya ves. Ahí, ya. Pero, ¿qué pasaba? Cuando salía el tema laboral y fui a buscar trabajo como contador, en como 4 empresas decían, no, es que necesitamos una mujer. Exacto. Y claro, uno se siente discriminado. Yo te digo, yo me he sentido discriminado. Pero el movimiento apoya esto también, o sea... Ajá. No solo las mujeres, no solo defiende a las mujeres. No, claro. Hay una autora que les invito a que le lean, se llama María Magda, ella habla de sin género de dudas, porque la mirada del género te hace ver al ser humano como tal, integral. Entonces vemos las desigualdades de género y obviamente estamos en contra de estas situaciones porque, digamos, en la carrera de contabilidad se ha generado toda una estructura sexualizada, como el tema de las secretarias. O sea, tiene que ser mujer, usar la mini, tener buenas piernas y cumplir un rol. Y eso nuevamente recae en violencia de género que promueve estereotipos y roles de género que no queremos. Entonces, ¿cómo erradicamos eso? Con campañas educativas que digan, sí,
hombres, mujeres, diversidad, pueden ser parte de esta carrera. Okay. Ejérzanla así. Y es un tema estatal, o sea, un tema de estado, de concepción, de imaginario y de cambiar y erradicar. Ahora una pregunta, ¿cuántas universidades que cuentan con departamentos de género están haciendo estas campañas comunicacionales para quitar ese chip? Es un problema. Y las universidades tienen ahí la base, el diagnóstico, pero no les interesa. No, pero si estamos hablando de las universidades, ni siquiera la educación universitaria les interesa. Va por ahí. Oye, pero sí. Correcto. Es lo que te decía, como para Sí, cachar. sí. Yo te digo, nosotros no Sí, entendemos yo mucho el tema. Ajá. preguntando. Por eso Se aprende. estamos preguntando. Sí, sí. Y cacho que esas preguntas se las hacen todos los Sí, hombres, sí. igual con Claro. con este movimiento. Porque yo te digo, en este tema, ¿no? Y he escuchado un montón de panas así. Dice, chuta, imagínate, dice, uno es hombre y por ser hombre no te contratan, en este caso de la carrera que te decía. Y yo decía, pero yo igual, yo me sentía, no, yo igual soy igual de capaz que ellos. Pero es que la concepción de las personas es que decían, no, es que es hombre, chuta, este ha de ser así irresponsable, desordenado y todo. ¿Cachas? Entonces se siente feo, porque Correcto. quieras o no, como dices, es discriminación. Ahora, ¿tú crees que igual, como porque fuimos criados de esta forma, a no quejarnos y toda esta situación, es que no hay un movimiento igual como de hombres, por decirlo así, que quiera impulsar esta situación para que no se dé? Y no es que no haya, o sea, en marco a esto que tú reconoces, se da la teoría de las nuevas masculinidades, porque los hombres también dicen necesitamos deconstruirnos, estamos hartos de haber sido criados así y tenemos que apoyar al movimiento de mujeres, solo así es el cambio. Y como les digo una vez más, es el autorreconocimiento, o sea, es un logro que un hombre, por ejemplo, diga, yo vi esta desigualdad, o como tú, reconocí esto en mi carrera. Es difícil, porque de 10 hombres, te juro, a ver, en el día, Alejandra, solo te he escuchado a ti hablar o cuestionarte, digamos, en este espacio, pero los demás no, o sea, no hay ese interés de cambiar las normas. Sí, por de el hecho, y privilegio. creo que sí lo hablan, pero no lo hacen público, Pues sí, también. por miedo a la Yo crítica también como creo. hombre. Porque en el mundo hombre, si que lo quieres ver así, te verías débil, ¿cachas? Entonces, ser débil, y es lo que yo hablaba con mi esposa, y es muy debatible esta vaina, y hay muchas personas que pueden estar no de acuerdo, pero lastimosamente en el mundo hombre, al ser débil, eres inferior. O sea, Exacto. ¿cachas? No es que eres más abierto. Por ejemplo, una mujer que es muy sentimental, dicen, oye, qué chévere, ella es muy abierta, ¿no? Pero si un hombre dijera, oye, yo soy muy sentimental, todos los demás te van a decir, oye, eres tal, eso mismo. correcto. Entonces, es muy complicado, yo digo, no. por eso es que los hombres a veces no cachamos, o sea, hasta qué punto está bien algo, por decirte el tema de una mujer, ¿no? Entonces, ponte, muchos hombres, para ellos se sienten en el ego, ¿no? O sea, dicen, está pasando una man buenota, así, y puchi, le digo de todo, así, Ajá. ¿cachas? Entonces, claro, pero no piensan en que la chica, o sea, es incómoda, o sea, yo te digo porque tenemos hermanas, tengo mi esposa y es feo, o sea, ver cómo se sienten ellas acosadas. Y solo cuando uno, como hombre, siente ese acoso, porque te digo, a mí también me han acosado y es feo, o sea, es feo, te sientes muy incómodo, muy inseguro de que chuta, ¿qué me puede pasar o me pueden hacer algo? Entonces, sí es denso. Y es no, denso. y lo que tocas es real porque, a ver, yo creo mucho en la evolución, o sea, los seres humanos mientras más se educan, más evolutivos son, o sea, son más racionales. A veces nos dejamos mucho llevar por el instinto animal. Lees y te haces racional y empiezas a ver al mundo diferente. O sea, literalmente ves a la sociedad como animalitos. Entonces, ¿qué pasa con el tema de los hombres? Es igual. ¿Qué pasa en las relaciones de pareja? Digamos, el hombre cuando está con su pareja y ve que su esposa o su novia empieza a superarse, a trabajar, a tener éxito, viene este ejercicio de poder estructural patriarcal de que soy débil. ¿Y qué ha pasado? Me siento débil porque tengo que ser hombre, no puedo ser débil, le voy a traicionar y voy a hacer un montón de cosas para no ser débil. Y ese es un problema del machismo estructural que hay que romper. Ahora hablamos de la corresponsabilidad, por ejemplo, que también es un tema debatible en la familia. ¿Cuántos hombres ayudan con la crianza del hogar? Muy pocos. ¿Y por qué no lo hacen? Porque no, eso es de mujeres, eso es ser débil. Y es un problema, o sea, yo escucho eso y digo, por Dios, o sea, tienes un problema grave, vente 3 meses de capacitación integral y Pero, te deconstruimos porque es un problema, ¿no? No sé, tú obviamente has escuchado todas las teorías, tú estás muy informada, por eso Claro. pregunto Y yo. tienes Sí, muchos sí. argumentos. Sí, entonces, por eso queremos. Entonces, verás, Sí. Saber. no sé, yo una vez escuché que igual como que el 80% es un número altísimo de mujeres exitosas casadas, es en grande el divorcio.
Correcto. ¿Por qué crees tú? O sea, pero qué buen dato. Ajá, Negro. Buen dato. sí, Sí, Negrito yo haciendo tengo dato de datos, aquí. ¿no? Tengo Oye, es que nosotros mejor conversamos así. La verás. data. Por eso hicimos un podcast. Así, entonces, ¿tú qué? O sea, ¿es cierto este dato? Primero, la pregunta, si lo sabes. ¿A qué crees que se debe? ¿Al hombre o a la mujer? ¿O se debe a los dos? Porque los dos vienen con este chip. ¿Me entiendes? Ajá. O sea, no solo es el hombre el que tiene este chip, de que, es que el hombre tiene que mantener la mujer, porque hay muchas mujeres todavía que todavía tienen este chip. Y al ser poderosas, ¿a qué se debe a este divorcio? ¿Tú qué crees? Yo recaigo que es el ejercicio de poder, de que el hombre tiene este problema de ego, de sentirse débil, pero le culpo a la sociedad. Y yo culpo a la sociedad. Qué hermoso es ver a un hombre criando a sus hijos. Eso es natural, es evolutivo, es racional. Apoyar a su esposa, si en este caso él no tiene la posibilidad económica o laboral, hacerlo con ella, y es corresponsabilidad. O sea, solo un humano racional dice, vamos a hacerlo por el crecimiento familiar como empresa. Un irracional dice, no, o sea, ella no puede ser más, yo me divorcio, le engaño, ahí en las peleas y se separan. Y esos son los ejercicios de poder que se dan por una estructura machista. Entonces, lo que tú me decías ahora con el tema laboral de las mujeres es también preocupante, porque si bien es cierto, el movimiento feminista ha luchado porque las mujeres trabajemos, pero ¿cuál es la condición laboral que tenemos las mujeres? Por Dios, o sea, aquí viene un tema que yo lucho mucho por ser crítica con el Estado, y hablamos de trabajo no remunerado. O sea, las mujeres, aparte de trabajar y sacarnos del aire 8 horas laborales, trabajamos en casa, en la crianza. ¿Quién nos reconoce y nos da un centavo? Nadie. Nadie está luchando y diciéndole al Estado, oye, yo estoy criando a un niño y necesito todo esto. O sea, eso también es trabajo. ¿Quién me reconoce todas esas horas de desgaste? Entonces, ¿qué pasa con los hombres? No, los hombres van a la casa, tienen la comida lista, tienen la ropa lista, se van al trabajo, llegan un poco hechogros y sigue su rutina. ¿Qué pasa con las mujeres? La crianza, los deberes, en la casa los problemas, la limpieza, y aparte trabajar afuera y seguir criando más hombres que están en los entornos laborales. Entonces, imagínate la sobrecarga que tienen las mujeres. Claro. Y aparte no hay corresponsabilidad. O sea, cuando te hablo de corresponsabilidad, decirle a tu pareja, oye, ayúdame con el niño, ayúdame yendo a ver, ayúdame yendo a una reunión de padres de familia. No como así, anda tú. ¿Me entiendes? Sí, sí, Entonces, totalmente. eso, Yo también creo que en una relación es un situación equipo. O sea, es un complicada. equipo. Va a haber Ajá. momentos en el que tú estés mal y buscas ese apoyo de tu equipo. Va a Exacto. haber hombre o mujer. Van a tener momentos difíciles y vas a necesitar este equipo. A ver, igual entiendo este tema ok, el Estado debe hacerse cargo, pero también entiendo el tema de que el Estado no se ha hecho cargo de muchas cosas No. y todavía Ujú. necesitamos satisfacer muchas necesidades El básicas. estado paternalista, amigo. Ah, lo que sí, sí, hablábamos. pero Ujú. obviamente, como dijiste, el Estado debe darte las condiciones necesarias para hacerlo, pero no tenemos esas condiciones. Y claro, obviamente, al llegar, al no resolver todavía estas necesidades básicas, como la pirámide de Maslow, va a estar muchísimo más lejos todavía a que se resuelvan este tema complejo. Bien, ahora mi pregunta, Ale, otra pregunta te tenía. Espérate. Espera, a mí se me va el chip. Así, si no me la saco, no. Tome agüita. Sí. Verás, dijiste que las mujeres, el tema de la igualdad, ¿no es cierto? Yo apoyo el tema de la igualdad, obviamente, ante la ley. Debemos ser iguales, ante la ley. Pero también tenemos diferencias. ¿O tú qué piensas? Porque yo, ponte, hombre y mujer, tenemos nuestras diferencias que nos hacen únicos como hombres, únicos como mujeres. Pero ante la ley yo creo totalmente que tenemos que luchar por ser iguales. Pero ¿reconocen estas diferencias de hombre con mujer? Verás, ahí viene un tema de términos importantes, ¿no? O sea, viene el sexo como un tema biológico, que yo siempre lo aparto porque digo, ya sabemos cómo es el tema del sexo como tal, genitales, etc. Bien, más es la construcción de género. Yo defiendo mucho la identidad de género y el autorreconocimiento como es al ser humano, y yo comparto mucho la teoría más que feminista, humanista. Me considero una persona humanista que ya no ve con género. O sea, trato de respetar esa diversidad y de ver que los seres humanos como tal tienen que tener condiciones y una vida digna, y el Estado tiene que abrazar eso. O sea, ¿este ser humano tiene una vida digna? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué debo hacer para darle una vida digna? Entonces yo lo veo desde ese lado en el marco legal. No sé, ¿tú a qué te refieres cuando me hablas, por ejemplo, de diferencias? ¿A las sexuales o de género? Sí, cacho que va por ahí, porque obviamente, a ver, tú como te digo, has escuchado muchísimas estas teorías que, bueno, los hombres el físico es obviamente diferente, y como decía el Daniel, trabajos forzados, la mujer obviamente tiene otras capacidades. Existen estas diferencias, se crean estas diferencias, o sea, para el movimiento existen estas diferencias. Por ejemplo, en la fuerza, como Ajá. tú dices, Por uno ejemplo, carga ajá. una mesa y la mujer no, porque Sí. es mujer.
Yo he preguntado mucho eso y es un tema, como te digo, biológico. Abraza la teoría también evolutiva, quienes creen en la evolución humana, de cómo ha sido la condición desde que hemos sido nómadas y toda esta prehistoria, ¿no? La mujer siempre ha estado relegada a la crianza y el hombre pues al trabajo duro. Entonces, una vez yo hice una pregunta y dije, ¿es posible romper este patrón? Y me dijeron, claro que sí, inclusive biológicamente. Si una mujer desde muy pequeña, por ejemplo, empieza a hacer trabajos forzosos y empieza a tener todo un proceso evolutivo, va a poder cargar lo mismo que un hombre y va a tener las mismas condiciones físicas que un hombre. Así de simple, Lo ¿no? hemos visto en el gimnasio. En el gimnasio, correcto. Ahora, O sea, otra cosa súper importante. Entender, bueno, a la gente igual que nos está viendo, a las personas que están en este mundo, o bueno, que están despertando el pensamiento político feminista, como me dices. Entender que no solo es culpa del hombre, ¿cachas? O claro. sea, porque todos es como los que he visto los que empiezan a entender esto, no, es que el hombre tiene la culpa, todos los hombres tienen la culpa, pero no se dan cuenta también que hay mamás que siguen respetando el patriarcado, como dices, o siguen teniendo ese chip, como me decías, ¿no? De decir, bueno, no, mijito, sí, los hombrecitos no tienen que lavar la ropa. Su hermana, que es mujercita, ella tiene que lavar la ropa. Usted no, usted tranquilo, usted vaya por allá. Entonces, no se dan cuenta que no es culpa de nosotros, como tú dices. Y eso me pareció súper bacán que digas, no es culpa de los hombres, porque tal vez inconscientemente lo estás haciendo, porque para ti es normal. ¿Cachas? Claro. Te criaron así. Sí, a mí también me gustó ese tema que dijiste, es la sociedad. Sí, somos todos. Es el sistema, o sea, no es que solo son los hombres, ¿cachas? O sea, no es que nos tienen que odiar a nosotros, correcto, porque somos un complemento, muchachos, muchachas. Esto es un equipo, o sea, sin el uno no existe el otro. Entonces, me gustó mucho lo que me dijiste y creo que es la reflexión más chévere que he escuchado, de que no solo es culpa de nosotros, las mujeres también tienen culpa en esto. ¿Cuál es el camino? La educación. Es la única. Es la única, y siempre hemos llegado a eso. No solo ahorita en este tema feminista que estamos hablando. En todo tema sentido. Empresa, tema educación, tema crecimiento personal. La educación siempre ha sido el camino para abrirte los ojos, para entender otra perspectiva y no entender que lanzando piedras, pintando paredes, de los dos lados, no digo solo de los hombres, de las mujeres, de los dos lados, que porque el Estado no te está dando algo, pucha, vamos a hacer paro y vamos a cerrar la economía y todo eso. No funciona así. Hay que tener educación para entender que hay otros caminos de cambiar el mundo sin hacerle daño a alguien. Ahora, ahí hago un paréntesis, ¿ya? Y voy a refutar esa pequeña idea. Ejemplo, hay muchas personas que dicen, es verdad, las femilocas se desnudan, muestran los senos o están dañando los parques por la lucha. Sí, les dicen feminazis, ¿no? Feminazis, sí, bien, correcto. Bien denso. Y ahora vamos a hacer la reflexión, ¿por qué pasa esto? Y te lo digo desde la experiencia. Es muy duro ser escuchadas por el Estado. El Estado no quiere escuchar. Y por en un sistema patriarcal que ya hemos identificado que es difícil romper. Entonces, hay muchas teorías que hablan sobre el poder que tiene el cuerpo como un ejercicio de reclamo, un ejercicio social. Y las mujeres han adoptado eso. Porque ¿qué pasa? Solo cuando muestras los senos, generas conmoción, reivindicación, eres visible. Y lo que queremos es generar opinión pública. Como a veces dicen muchas de ellas, no vinimos a estar con banderita blanca y decir, Oli, quiero que me reconozcan el trabajo no remunerado, porque hace eso y no hacen caso. ¿Qué hacemos? Utilizamos el cuerpo como un ejercicio de poder y de reclamo. Porque el cuerpo es territorio. La gente que logra entender qué significa el cuerpo en tu vida, yo lo hablo como un templo, como un territorio, el cuerpo tiene poder, el cuerpo comunica. Entonces, si una mujer que está siendo violentada, hablamos de femicidios a diario en el país, 6 de cada 10 mujeres sufren violencia a diario en nuestro país, no nos quieren escuchar a las buenas, pues nos van a tener que escuchar de alguna forma. Entonces, cuando van las mujeres y se desnudan, cuando las mujeres dañan algún monumento, solo ahí los medios de comunicación dicen, feministas rompieron monumento, pero generamos opinión pública y generamos realmente un debate existencial de lo que está pasando con las mujeres. Por eso a veces yo también digo, no está mal y no juzgo. Hay una teoría del tema de los jeroglíficos que yo hice una tesis sobre esto. Y yo hice un ejercicio en la Plaza Roja y estudié los jeroglíficos y hablaba sobre cómo era la política antes, ¿no? Los jóvenes eran perseguidos en la época de León Félix Cordero y todo. Pero cómo esos jeroglíficos han pasado años y te siguen generando investigación, historia y recuerdos generacionales de una lucha social.
¿Qué pasó en esa época? ¿Cuántos jóvenes tuvieron que morir para que este hombre no haga esto? ¿Cómo cambió la ley a través de esto? Entonces lo mismo pasa con el movimiento feminista. O sea, imagínate, es que solo pensemos en cuántas niñas desaparecen a diario, cuántas madres no vuelven a ver a sus hijas, cuántas madres han perdido a sus hijas porque sus hijas han muerto en manos de sus parejas. ¿Cómo le dices al Estado ayuda? ¿Cómo le dices al Estado denme política pública? Si ya vas y haces una marcha pacífica y les vale. Y yo he estado ahí, yo he estado con funcionarios públicos, he estado con muchas personas diciéndoles cuál es la problemática y no les importa. Reducen el presupuesto para erradicar la violencia, es un claro ejemplo de que no les importa. Entonces las mujeres dicen basta. Si tanto les importa el monumento, entonces ese monumento va a tener que pagar para que los medios y los políticos escuchen las demandas. Entonces, cuando tú ya lo ves así, realmente ya no te centras en cuánto cuesta un parque, sino te centras en qué hacemos para que ya no mueran más mujeres y más niñas. Y ese es el problema, ¿me entiendes? Entonces sí, podemos, yo igual sí, yo creo que eso es algo de debate. Yo no estoy tan de acuerdo. Y la idea de estos espacios es, Sí, o claro. sea, podemos no estar de acuerdo, pero Amigo podemos mío, ser panas. es que el Eso es lo debate... importante. A ver, la gente piensa que el Eso es lo debate es importante. malo. Ajá. Y el debate no es malo, porque abre opiniones y esas opiniones crean nuevas ideas. Uh-huh. Entonces eso es lo importante. Yo igual, obviamente, defiendes el movimiento. Yo tampoco no estoy tan de acuerdo con ese sentido. Creo que existen otros espacios como el empoderamiento de la política. ¿Por qué te digo? Porque los espacios, o sea, obviamente las políticas sociales son muy difíciles de cambiar. Yo he estado, en un capítulo lo contaba, dentro de un grupo animalista, he estado en muchos grupos de ayuda social, entonces te das cuenta que es muy difícil cambiarlo de afuera. Obviamente tienes que hacer bulla, pero eso no basta con hacer bulla. Tú tienes que empoderarte de estos espacios políticos para de adentro cambiarlo. ¿Entiendes? Pero O sea, yo voy por ahí. Sí, pero ¿qué nos dice la historia? Las mujeres empezamos a sufragar no porque salieron con banderas blancas. Sí. Las mujeres murieron en las cárceles por huelgas de hambre, bombardearon las ciudades, rompieron miles de carros, hicieron un montón de cosas que tú cuando ves la historia, y les invito a ver la película de las sufragistas, que relata el sufrimiento de las mujeres y relata ese boom del activismo, ¿no? Y te das cuenta que si no hacían eso, yo ahorita no hubiera votado. Hay una historia se me fue el nombre, estoy un poco olvidadiza, pero fue en la época de la Ilustración. Se da el tema del derecho del ser ciudadano. O sea, se crea el decreto ciudadano donde los hombres son considerados ciudadanos. Las mujeres que eran animales, cosas, piedras, no existían. Objetos. Exacto. Entonces viene una mujer y dice, voy a cambiar este decreto, y lo pone para las mujeres. O sea, como un juego inclusive, ¿no? Lo voy a hacer. ¿Qué le pasó a esta mujer? Le costó la vida. Le llevaron a la guillotina y murió. Pero a través de ese accionar, que fue revolucionario y fue demasiado poco moral en esa época, empezamos a hablar de qué es ser ciudadana, del derecho a ser ciudadana, de los derechos de las mujeres. Entonces, las mujeres han tenido que morir, hasta ahora siguen muriendo, para que tengamos derechos. Entonces, a veces yo entiendo su postura y la respeto, cada uno tiene su punto de vista, pero a veces digo, siento que nos centramos mucho en cosas como un parque, como un patrimonio, y nos olvidamos del meollo de la situación, que es la muerte de miles de mujeres. Y como te digo, yo he estado en la lucha y he estado en mesas de diálogo interminables, porque yo creo en la educación, creo en la participación ciudadana, creo en la democracia, pero también creo que a veces no es suficiente porque la gente, como está en su estructura sistemática y en su conveniencia, no te va a dar paso. Entonces tienes que tomar alternativas en el activismo que son necesarias. Yo ¿no? entiendo. Yo también igual creo que hasta ese que no tema, te toca, no lo entiendes. Sí, yo entiendo el tema. Y como te digo, igual respetamos siempre los criterios y es chévere, y por eso es importante hablar. Igual yo sigo manteniéndome en la idea de que para mí la violencia genera más violencia, siempre. O sea, siempre, indistintamente. No me hablaba del tema parques, del tema de eso, porque para mí siempre la violencia genera más violencia, y no solamente física. Te hablaba porque a veces en estas marchas, no en el movimiento feminista, te digo, porque antes no salían, como tú dices, a vandalizar muchas cosas, ¿no? Mi papi era militar, entonces a nosotros nos tocaba vivir la opresión del pueblo contra los militares. Entonces, digamos, la violencia que ejercían estos grupos sociales contra el pueblo mismo, ¿cachas? O sea, contra el pueblo mismo, terminaba afectándonos a nosotros. Entonces, si quieras o no, es una violencia psicológica que te genera, porque no sabes la incertidumbre si tu papá va a venir, si tu papá va a estar así. Entonces, por esto digo, para mí la violencia genera violencia. Claro. Y totalmente en contra de eso. Respeto, entiendo, o sea, porque tal vez siempre juzgamos desde nuestro, desde nuestro punto de privilegio.
¿cachas? Entonces juzgo desde mi posición, no entiendo, trato de no hacerlo, pero a veces es muy inevitable, ¿no? Entonces esa es como mi postura, espero algún rato como entender desde otro punto, entender un poco más esto, pero como te digo, me sigo manteniendo en el tema de que No, a ya través está de la bien. educación, Eso creo todo. que es el camino. El eje, el camino. Cacho que es el no, camino. y recalcar lo que dices, o sea, aquí, digamos, en mi discurso no promuevo ningún tipo de violencia. Se ha dado en marchas y no está Sí, bien. aclarar No, eso, claro, súper aclarar importante, eso, o sea, porque la pueden violencia no. tergiversar Jamás ahí. podemos ejercer violencia si queremos erradicar violencia, pero como te digo, si mi cuerpo, mi desnudez genera algún tipo de reclamo, excelente, utiliza tu territorio. Hazlo. Si tienes que generar algún tipo de accionar que revolucione la situación para que seas escuchada, hazlo. Pero, por ejemplo, violentar a otro ser humano, imposible. O sea, y yo no estoy de acuerdo con eso. Transgredir, invadir la privacidad de otra persona por querer conseguir un derecho, obviamente no. Pero si utilizas tus herramientas, como es tu cuerpo, como es tu derecho a gritar, tu derecho a decidir, tu derecho a reclamar, hazlo muy bien, Sí. pero la violencia El respeto, sí, no. yo también creo en el Correcto. respeto. Ajá. Ya cuando invades de parte y parte o invades el circulito tuyo, digamos, alguien viene a violentarme, obviamente ya estás, es una falta de respeto y no promovemos eso. Sí, Igual yo tengo igual súper una opinión más que una pregunta. Ponte, cuando tú estás dentro de estas luchas sociales, te das cuenta que es muy complicado, es muy difícil, tú eres punta de lanza, como tú sufriste mucho acoso al comienzo y vas a seguir, y esto va a seguir, y te das cuenta que lamentablemente nuestra generación, digamos, estamos en los 30 por ahí, o más arriba, hasta cierto punto estas generaciones están perdidas. Lo que tú te das cuenta que las generaciones que vienen estás sembrando una semillita, porque es muy difícil cambiarles el chip a las generaciones. Yo les digo desde mi experiencia, desde la lucha social que he hecho yo, desde mi posición, te das cuenta que generaciones para arriba es muy complicado, pero tenemos que hacer de generaciones para abajo. Y las generaciones presentes, cambiar un poquito el chip, lo podemos hacer. Pero nosotros seamos la semillita para estas nuevas generaciones que vienen. Eso nada, muchachos. Sí, y entender justo lo que igual la gente que está aquí, tal vez esta lucha que vas haciendo es en el día a día, o sea, no solamente cuando son los días estos de situaciones, como decía Lale, desfiles, pregones que hacen, marchas pacíficas, sino que es en el día a día. O sea, si tú tienes chance, como dice Lale, de que viste ahí que hay algo mal en tu trabajo, alza la voz, o sea, indistintamente que seas hombre o mujer, alza la voz y a las personas que rodean a esta persona que alza la voz, apoyen. O sea, si es que está en lo correcto y demuestra con argumentos que en realidad está pasando algo que está mal, indistintamente del género hay que decir está mal. Sí, es que yo no creo que viene aquí el tema de género. Yo creo que es el nivel de conciencia. O sea, si algo está mal, tienes que decirlo y tienes que actuar. ¿Me entiendes? No es tema de género aquí ya. Sí, no, yo estaba haciendo la acotación por el tema que estamos tratando. Sí, exactamente. Yo digo, ya es tema de, como dicen, educación, es tema de conciencia, depende de cada uno. Y claro, de aquí vamos a venir a la educación. Chicos, qué bacán. Qué bacán Oye, poder... Sí, antes de cerrar este capítulo que ha sido, oye, nos has abierto los ojos. Sí, es y muy bonito, y qué genial. Horas y horas que podríamos estar hablando aquí. Lale, bueno, a la gente que nos está viendo, Lale, pucha, hizo lo imposible por estar acá. Ha estado pasando por temas súper complicados ahí de salud, pero aún así viene a compartirnos estos temas que son muy importantes. Y para nosotros, te cuento, estábamos igual viendo que tenemos muchos invitados hombres y dijimos, no, oye, hay que invitar chicas para que nos den ese lado femenino, porque es importante también entender otros puntos de vista. Y te cuento, hay una anécdota chiquita. A nosotros nos pasó en un proyecto que justo tuvimos, que bueno, participaste en un proyecto. Sí, Lale participaste en un proyecto de animación. Ajá. Sí. Entonces tuvimos una anécdota, porque, a ver, no es que machismo ni nada, pero nosotros éramos un grupo solo de hombres. Pero porque mis panas eran... O sea, yo contraté a mis inconscientemente. panas. Ajá, inconscientemente. O sea, es como... A ver, mijín, ven acá ahorita a trabajar, ven acá ahorita a ayudar a hacer la animación. Entonces tuvimos todo un punto de vista, armamos todo el proyecto desde una parte masculina. Y la crítica de la fundación fue, muchachos, está bacán, o sea, está chévere el proyecto, pero necesitan meterle, o sea, un punto de vista femenino también. Y era válido, y era totalmente válido. Y nosotros, como nos encerramos en este cuadradito, de que no haya esta crítica, solo nosotros nos criticábamos. Sí, pero ahí fue denso, porque ahí te das cuenta de que es lo que yo te decía, somos muy inconscientes de lo que estamos haciendo. Entonces, era que el día que tuvimos la reunión para la presentación del proyecto,
O sea, nunca en los 3 meses, me parece que duró el proyecto, nos cuestionamos ese rato, oye, chuta, así está de llamar a una mujer para ver qué piensa. Exacto. ¿Cachas? Pero fue muy inconsciente. Es Eso, digo, estructural. no fue como porque lo decidimos Claro. de forma consciente. El rato que nos cae el balde de agua, de que nos dice una mujer, nos dice, sí, pero ustedes son todos hombres y no se han dado cuenta que está muy masculino todo lo que están haciendo. Y Claro. para nosotros estaba perfecto, ¿cachas? O sea, Pero era, cuando nos era, dijeron, era porque era más Ah. tema de educación. sí, Ajá. cuando Y ya el nos dicen esa proyecto era nota, enfocado a educación. fue denso. Y era así, ay, sí, es verdad. Es La cierto, caga. claro, lo aceptamos y dijimos, sí, es La cierto. cagamos, Pero sí. ahí te das cuenta de la inconsciencia en el accionar a veces del hombre. Entonces, claro, tiene un tema educativo, como nos criaron y todo. Y es bueno lo que dices, y esta es la recomendación a todos los que nos están escuchando. Yo siempre les digo, cada que hagamos un proyecto, que trabajemos, que estemos en un espacio, póngase en las gafas púrpura. Cuando tú te pones las gafas púrpura, empiezas a hacer los proyectos desde una mirada, empiezas a observar las desigualdades. Yo, por ejemplo, de verdad, en cualquier proyecto en el que estoy, he estado en una institución educativa, he hecho campañas comunicacionales, siempre introduzco el enfoque de género, siempre. Y cuando introduzco el enfoque de género me doy cuenta de cómo puedo aportar en el ámbito comunicacional para erradicar la desigualdad. Entonces, siempre hagamos eso. Y eso es obviamente, como lo saben ustedes, a través de un proceso educativo, porque no lo tenían antes. Entonces la recomendación es que pónganse en las gafas púrpura y van a empezar a cambiar el mundo en cualquier espacio. Qué bacán, mi Ale. Qué bacán. Oye, qué genial. Este capítulo, yo me imagino, va a tener mucha relevancia. Va a ser muy bonito. Invitamos a todos No, que no sí, hate, qué muchachos. chévere, Hay que escuchar, hay que entender. Y miren, así como estamos conversando con la Ale, siempre el diálogo, el debatir, el educarse es importante. Entonces es importante, igual estás aquí, Ale, porque nosotros también entendemos la importancia del rol de la mujer en la sociedad y por eso es que estás aquí sentada para que nos expliques de una forma más amplia. Sí, sí. Ahora, mi Ale, para acabar, siempre pedimos recomendaciones a la gente que nos está viendo, a las chicas y a los chicos, que les puedas dar una recomendación para vivir en armonía, o sea, vivir en más armonía, de no estar peleándonos, de entender que somos un complemento el uno con el otro y lo que te decía, el uno no existe sin el otro, que no somos, porque somos hombres somos más, porque somos mujeres somos más, sino que, como tú dices, buscar esta igualdad. En el tema social, en el tema político, en el tema empresarial, en todos los roles que desarrollamos nosotros a diario. Entonces, una recomendación a esta gente que nos ve para que vivan en armonía y no estemos peleándonos por cosas a veces que son ideologías hasta cierto punto absurdas, que nos separan nada más cuando deberían unirnos. Entonces, un mensaje ahí como de unidad para los dos bandos, digo yo. Y que nos dejes tus redes sociales para la gente que igual te siga, que cache este tema súper importante. Sí, donde podemos, Ajá. o sea, educarnos más todavía. Ajá, Porque exacto. como nosotros, o sea, te pudimos invitar a ti porque Claro. teníamos el acceso, pero hay gente, seguidores tuyos, igual que te puede, que ¿dónde te seguimos para educarnos? O sea, para seguir aprendiendo de esto. Sí. Primero las redes y luego nos dejas la recomendación. Ah, perfecto. A ver, me pueden seguir en Instagram como alemazonro. Me encuentran directamente. Es una red social que yo manejo muchísimo. Hay instituciones que me contactan para dar talleres formativos. También doy capacitaciones integrales en cualquier área para poder seguir fomentando estos procesos de entender al género, ¿no? Y como te digo, en política pública nos falta mucho. No somos improvisados, hemos estudiado, tenemos el conocimiento. Entonces, para cualquier persona que esté generando algún proyecto, diga necesito introducir al género y no sé cómo, pueden contactarme a través de esta red social que es la que más utilizo. También me encuentran en TikTok como Alejandra Mazón, pero no es como mi fuerte todavía, sino en Instagram alemazonro. Y ahora bien, con respecto a lo del mensaje, yo siempre, como les digo, cuando yo digo a alguien que me recuerde, le digo que me recuerde siempre por las gafas púrpura. Entonces, pongámonos las gafas púrpura y empecemos a ser más empáticos, empecemos a ver esas desigualdades, empecemos a hacer a un lado cuando reconozcamos nuestro privilegio y veamos que hay otras personas que no han tenido los mismos privilegios que nosotros hemos tenido y dejemos que den ellos un paso adelante. Cuando nosotros hacemos eso, nos consideramos humanistas, abrazamos el ser humano, lo amamos. Yo siempre hablo desde el amor propio real. Y tú cuando pruebas el amor propio real, te das cuenta cuando realmente te has hecho a un lado y has dado voz a otras mujeres, en mi caso. He tenido que hacerme a un lado para que otras mujeres puedan hablar y puedan ser escuchadas. Entonces, esa es mi recomendación. Póngase en las gafas púrpuras, empecemos a ver las desigualdades, hagámonos de un lado desde un amor propio y empecemos pues a generar un ejercicio empático, más humano, más humanista, que nos permita llegar a un mundo más igual. Qué bonito, qué bonito. Yo bonito. siempre digo, me quedo con el último mensaje porque es el más bonito.
empático, humanístico. Creo que ahí está la respuesta a todo. Ale, muchísimas gracias, de verdad. Nosotros admiramos mucho a las personas que se sientan aquí, que vienen a conversar con nosotros. Agradecemos el tiempo porque entendemos, el tiempo de todos es muy importante. Y muchísimas gracias por enseñarnos a nosotros, por compartir esto con nuestra gente. Daniel, yo agradecido de despedirme nada más. Mi nombre es Alexis Vázquez. Mi nombre es Daniel Vázquez y contentísimo, Ale. Gracias por todo, en serio. Nos abriste los ojos. A todos ustedes, muchachos. En general, el odio es malo, muchachos. Eso contamina el corazón. Sí. Hay que ser consciente de que estos sentimientos no aportan en nada. Hay que ser, como dice el Ale, empatía creo que es el valor súper importante. Empatía, o sea, tengamos empatía con los demás, no los juzguemos, entendamos, como dice el Ale, pongámonos en los zapatos de las otras personas para entender que la vida es bonita, muchachos, y el mensaje de unidad siempre es el más importante que damos en este espacio. Así que nos veremos en un próximo capítulo. Para nosotros ha sido un placer, Ale, tenerte acá. Muchísimas gracias y con esto ha sido todo. Mi nombre es Daniel Vázquez. Nos vemos, muchachos. Chao, 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 chao. Chao.